hacías pasteles altos? No, hacía ¿No? de 2 bizcochos o de 3, eran bajitos, que obviamente no lucían. ¿Cómo era tu vida de pastelera antes de entrar en el MDP? Yo realmente es que lo tenía como un hobby, solamente era porque me gustaba, lo hacía para la familia, para los amigos, cuando eran sus cumpleaños y nada más. No, nunca imaginé llegar a ganarme la vida con ello, realmente. ¿Cómo era tu vida de pastelera antes de entrar en el MDP? Bueno, mi vida de pastelera antes de entrar en el MDP era todo, yo era autodidacta, veía vídeos por YouTube, hacía las tartas en casa para familiares, amigos, para mi hijo, su primer cumpleaños le hice su tarta y a raíz de ahí fue cuando empecé a pensar que igual podía hacer algo más. ¿Y cómo ves los pasteles hoy, tus pasteles hoy? ¿Cómo los sientes? ¿Cómo los ves? Hombre, hoy me siento segura al entregarlos. Me siento segura cuando ya están finalizados, los ves que han quedado. Y yo digo, es que me da pena entregarlos, es que son muy bonitos, es que. Entonces, pero sí, yo me siento muy bien. Gracias a ti, me siento, vamos. Ricos pasteles, pero cubiertos a lo mejor con chocolate o con una ganache montada, por ejemplo, algo sencillo, Sí. porque la buttercream que conocí al principio pues era la típica que conocemos todos, la americana, y cuando la vi dije, vale, una textura increíble para poder hacer cosas, pero después la probaba y decía, es que no me gusta el sabor, Claro. es que no tiene gracia este sabor tan mantequilla y azúcar, ya está, no tiene nada más. Entonces no me gustaba y seguía pues cubría a lo mejor el bizcocho con chocolate, con cremas dentro, pero a lo mejor solamente cubierto con chocolate. Eso no da un aspecto bonito, simplemente un aspecto de algo casero. ¿Cómo ves tus pasteles hoy cubiertos con, bueno, con la buttercream? Pues los veo como veía esos con los que soñaba, la verdad. ¿Sí? Sinceramente. Sí, los veo como los veía aquellos con los que yo soñaba. Los veo bonitos, los veo estructurados, lo veo súper profesional, sinceramente. No, a veces mi chico me dice, tú no tienes abuela, no lo necesitas, porque yo digo, qué bonito me ha quedado. Hoy puedes decir, ¿es posible vivir de la pastelería? Sí. ¿Verdad? Es posible, es posible. Yo en breve voy a vivir de la pastelería. ¿Tú ves hoy que es posible vivir de tus pasteles personalizados? Sí, completamente. Al Sí. principio no lo ves porque te falta un poco de que la gente te conozca, promocionarte bien, saber cómo hacer bien las cosas. Pero una vez que tienes la seguridad y una vez que ya lo tienes todo bien planificado, sobre todo, que el planificarlo todo, tus precios de tus tartas, tu menú, todo, una vez que tienes todo ese trabajo hecho, merece Sí. muchísimo la pena. Porque ya te digo, yo me quité el estar trabajando para poder criar a mi hija. Es que mis ingresos son esos, son los pasteles. He podido hacer, tú lo sabes, he podido comprarme la amasadora, he podido ir aumentando todo lo que son mi stock y todo lo que son mis materiales para poder trabajar mejor. Vamos, cambiar de horno, comprarme la impresora de papel comestible, todo eso ha sido gracias al trabajo que lleva detrás. Que yo no me valoraba, yo mi primera tarta la vendí en 30 euros, una tarta que a día de hoy vendería en 80-85 euros. Sí. Una locura bárbara. Entonces, a día de hoy no tengo miedo de decir mis precios porque sé que lo que estoy dando es buena calidad, para empezar, buena calidad y profesionalidad. Al principio es que vendía eso, a lo mejor con suerte uno al mes. ¿Y normalmente cuántos haces ahora por semana? Pues eso, unos 6 a lo mejor, más o menos a la semana. Sea muy bienvenida al curso Pasteles Profesionales en Buttercream. Para quien no me conoce, yo soy Gabi Ananda, creadora del programa online de pastelería MDP. MDP significa Método de Pasteles Gabi Ananda y este es el programa de pastelería más grande, más completo y que transforma pasteleras comunes en pasteleras profesionales, en pasteleras reconocidas y muy bien valoradas.
Así que muy buenas noches, mis reinas. Si hay algún rey por aquí también, muy bienvenido. Van escribiendo ahí de dónde nos están viendo y necesito felicitar cada una de ustedes ahora mismo. Felicidades por estar aquí, felicidades por comprometerte a transformar tu vida. Eso ya demuestra tu grandeza y tu responsabilidad hacia tu familia, hacia tus sueños y hacia tus futuros clientes, que te garantizo que serán muchísimos. Este evento es para ti que quieres aprender a armar los pasteles, estructurarlos, poner los precios y vender esos pasteles. Es para ti, mujer, que quieres vivir de la pastelería con lo que tienes hoy, o incluso dar los primeros pasos para abrir tu pastelería, tu obrador, incluso desde la cocina de tu casa. Es para ti que quiere invertir en ti misma, superarte, empezar desde cero o dejar el trabajo, para todas que quieren vivir de la pastelería. Este curso fue preparado para enseñarte la manera más eficiente de vivir de la pastelería y ser reconocida en tu ciudad. Te voy a mostrar el método para convertir cada pastel en dinero en tu bolsillo. Incluso si crees que no eres suficientemente buena, si te sientes insegura sobre, no sé, sobre el sabor de tus pasteles, si te da vergüenza vender esos pasteles, si no te sientes segura en nada, no sabes por dónde empezar, no sabes cómo poner los precios de la manera correcta, incluso si piensan, conseguiré clientes, y si no tienes apoyo de tu familia o si crees que ahora no puedes invertir en eso, aquí vas a aprender la manera de empezar con lo que tienes hoy en tu casa sin necesidad de grandes inversiones. Incluso si tienes miedo de recibir críticas. La buena noticia que tengo para ti es que yo te voy a guiar por un camino diferente en este curso, porque ya he pasado, ya he superado todos esos medios, aprendí a superarlos y es lo que miles de mujeres también han aprendido. Mi nombre es Digna Rosibel Chávez y empecé pues haciendo en casa para la pandemia, como que dice por hobby, para compartir con mi familia en casa. Pues entonces ya luego empecé con los pasteles, me quedó bien, pero no como tenía que ser. Pero ¿y estructurabas los pasteles antes? ¿Hacías pasteles altos? Estructuraba, pero no tenía una, como que dice, una cobertura correcta, tener pues como una técnica para que el pastel se viera pues lindo. No lo tenía, la verdad que no lo tenía. ¿Habías hecho algún curso antes de entrar en el MDP o no? ¿Cómo aprendías? Pues por el YouTube, en su momento me apunté con una escuela de Málaga, pero no tuve el soporte, por decirlo así, que yo se lo dije a ellos, pero cuando te conocí a ti, pues se ha marcado un antes y un después. Yo soy Eliana Mendoza. Y antes de entrar al programa, ¿ya hacías pasteles? No hacía pasteles como que a nivel como están ahorita, no, jamás. Ok, vemos videos por YouTube, vemos videos por Instagram, vemos aquello, pero no vas a aprender, no vas a lograr lo que en realidad quieres con eso. Porque es que se lo digo yo, que lo viví, que yo no sé cuántas recetas yo hice de Instagram, de YouTube, y todas, un día me salían bien, el otro día me salían mal, el otro día, o sea, no hay como no tienes a alguien que esté de la mano contigo. Yo digo que mi mejor inversión de mi vida fue el MDP. La mejor, Gaby. Y eso no me arrepentiré jamás, porque yo soy otra. Yo veo mis pasteles y las lágrimas se me salen, te lo juro ante Dios. Y mis hijos, tengo 2 hijos, uno de 27 y una de 25. Mis hijos me dicen, mamá, yo no creo que tú estés haciendo esto. 3 ya entonces, que se puede vivir, ¿no? De la pastelería, de pasteles personalizados, ¿ya lo ves? Todo lo que yo he trabajado en el mes, hoy tenemos ¿qué fecha? Hoy es 16 de noviembre. Desde que empezó noviembre a esta fecha, ya yo he hecho lo que me gano en el paro y más. En menos de un mes. ¿Me entiendes? Lo que me gano en el paro y más. O sea, que sí se puede vivir de la repostería. Y aún, ¿qué tiempo tengo yo en el MDP, Gaby? 5 meses. 5 meses. Yo me quiero imaginar de aquí a un año.
de aquí a un año. Y dime una cosa, ¿cuántos pasteles vendías antes? ¿Cuántos pasteles vendes hoy? Antes, la verdad que muy pocos. O sea, estuve un tiempo que, como lo dejé, o sea, cuando algún amigo cumplía años o cuando alguien de la familia cumplía años, pues muy esporádico. Y cuando te conocí a ti, 2, 3 pasteles semanales, hasta 4 a la semana. Antes, semanalmente, a veces ninguno semanal, eran al mes, por decirte 1 o 2 pasteles al mes. Mira, en el mes de septiembre yo facturé 1.475 euros. ¿Cuándo empecé el MDP? En junio. ¿Y qué vas a aprender en todo este curso, en esas 4 clases? En esta clase de hoy te voy a enseñar no solo a preparar la receta de bizcochos relleno, pero también te voy a enseñar sobre los bizcochos, sobre los rellenos adecuados para los pasteles altos. Y les voy a enseñar el paso a paso para estructurar un pastel, mismo ahora que está haciendo muchísimo calor, para que hagas pasteles seguros. En la clase de mañana te voy a enseñar en la práctica cómo trabajar con la Butterqueen, cómo tener un alisado perfecto, profesional, recuperar tu Butterqueen, hacer colores fuertes, utilizando todo lo que necesitas para manejar la Butterqueen como una profesional. En la tercera clase te voy a enseñar a transformar pasteles comunes en verdaderas obras de artes utilizando el Butterqueen y el fondant, ¿vale? Utilizando esas 2 herramientas, esos 2 ingredientes para hacer verdaderas obras de artes que llamen la atención de los clientes. Y en la última clase te voy a enseñar los pasos para vivir de la pastelería. Si te das cuenta, las 4 clases tienen un orden muy importante, por eso debes ver cada una de ellas. Así que, para que puedas vivir de la pastelería, ser reconocida, tener independencia financiera, hay un camino lógico para convertirte en una pastelera especializada en pasteles personalizados en Butterqueen. El primer paso es descubrir las posibilidades y el tesoro que ofrecen los pasteles personalizados con Butterqueen. ¿Y dónde hacemos eso? Siguiendo contenido gratuito en Instagram, en Facebook, en TikTok o hasta mismo en YouTube. Pero eso es muy importante porque con videos de 1 minuto es imposible dominar las técnicas fundamentales de decoración, sobre precios, sobre ventas. Necesitas crecer y progresar y dar el segundo paso. Y es exactamente por eso que tengo este curso. Mira, si estás perdida, si no sabes por dónde empezar, quiero que sepas que ese curso de aquí será tu guía. Cada clase es un paso claro. Podría fácilmente venderte el acceso a todo lo que vas a aprender aquí conmigo por 197 euros, pero este curso te lo daré de manera gratuita, no vas a pagar nada por estar aquí. Pero para que puedas vivir de la pastelería, para que te ganes un buen dinero con tus pasteles, para no volver a cometer errores, que significa perder ingredientes, perder dinero, para desterrar el miedo de tu vida, tienes que dar el tercer paso y convertirte en una profesional. Solo teniendo acceso a todas las herramientas, teniendo acceso completo a todos los métodos de pastelería, podrás convertirte en una pastelera profesional y así podrás ganar muchísimo dinero con la pastelería, con tus pasteles. Al tirar del anzuelo en el último paso, podrás participar en el sorteo de una beca gratuita del programa MDP. Pero para eso necesitas ser elegible. Tienes que quedarte conmigo hasta el final de esta clase. Y ahora sí, ya conoces todos los pasos, todos los caminos posibles para convertirte en una pastelera reconocida y bien pagado. Pero solo conocer el camino no es suficiente. Por eso ahora quiero lanzar un grito de guerra para todas las que están decididas a convertirse en pasteleras especializadas en pasteles
personalizados en Butter Queen, como todas mis alumnas, bueno, algunas de ellas que acaban de ver, quiero declarar la guerra a la inseguridad. Si estás conmigo en eso y estás decidida a seguir con fuerza hasta el final de este curso, dime ahí en el chat, quiero saberlo, quiero leerlo. Entonces escriban ahí en el chat almohadilla, hashtag soy segura, escríbenlo, quiero leer, porque a partir de ahora la inseguridad de que no sé si eso es para mí, será que esto funciona, seré yo capaz de preparar todo eso, todas esas frases ya no formarán parte de tu vida. Por eso escriban ahí en el chat y lo voy a leer. Yo soy segura, soy segura. A ver, ahora. Bueno, y ahora sé que muchos se están preguntando, ¿quién es esa loca que me está contando, me haciendo decir todas esas cosas? Mira, esa loca de aquí hace 17 años, embarazada de su primer hijo, viviendo en Brasil, no tenía suficientes ingresos, no tenía dinero, tenía una cocina completamente pequeña, no estaba equipada, no tenía nombre, pero yo tenía una cosa, como muchas de ustedes probablemente tengan. Yo tenía un montón de recetas y en mi caso tenía todas las recetas que eran de mi mamá, ni siquiera eran mías las recetas, pero siempre me ha gustado muchísimo cocinar como pasatiempo, como a muchas de ustedes. Aún no sé, no se me había pasado por la cabeza vender pasteles porque tenía miedo y tenía mucha vergüenza. Yo siempre fui muy tímida, pero yo necesitaba ganar dinero para mi familia. Empecé a intentarlo con lo que tenía en mi casa, en mi cocina pequeña, con los utensilios, los mismos que utilizaba, los utensilios que tenía en mi cocina, y empecé con muchísimo miedo. Hacía pasteles para mi familia, hacía pasteles para cumpleaños de mis amigos, conseguía vender ahí unos 2 pasteles al mes, yo era súper insegura. Así que decidí invertir en esta nueva profesión. Tomé curso para especializarme y la vida me sorprendió, me hizo respirar hondo y luchar con miedo, mismo cuando Ale, mi marido, perdió su trabajo. Mira, de repente estábamos viviendo la peor crisis de nuestras vidas. Ya teníamos 2 niños pequeños, un bebé de 3 meses, otro de 3 años, facturas acumulándose y un sueño, vivir de la pastelería. Con los últimos 30 reales que teníamos, compramos fresas, ingredientes. Yo fui a la cocina, preparé un montón de tartaletas. Ale salió, vendió todas esas tartaletas en la calle, dobló el dinero, compramos más ingredientes y de repente, de un día al otro, empezamos a vender muchísimo. Yo entraba en la cocina a las 6 de la mañana, salía a las 11 de la noche, Ale salía de casa por la mañana para vender todo, volvía casi medianoche, a las 12 de la noche, todos los días. Y así empezamos a ganar mucho dinero con la pastelería. Teníamos muchos encargos todos los días, pero estábamos agotados, trabajábamos demasiado, teníamos que hacer un montón de pasteles para ganar dinero. Yo no veía a los niños, en aquel momento yo trabajaba con chantilly, así que sufrí todo lo que se puede sufrir con esta cobertura. Y por la falta de calidad de vida que tenía en medio de todo eso, surgió la oportunidad de venir a vivir aquí en España. Entonces, bueno, ahora imagínense el reto. Padres, nueva cultura, 2 niños pequeños, tuvimos que empezar de cero otra vez, volvimos a empezar de cero con la pastelería. En Barcelona me di cuenta que todos los pasteles que se vendían ahí eran todos iguales, eran todos pasteles muy sencillos,
sin decoraciones bonitas, como los que yo hacía, ¿no? En Brasil, como vas a ver la foto aquí, como los que yo hacía de chantilly. Así que me puse a buscar nuevas técnicas de decoración, me puse a buscar nuevas coberturas y fue en este camino que descubrí la Butter Queen. Me encantaba lo que se podía hacer con la Butter Queen, pero no me gustaba el sabor. Tenía un sabor fuerte a mantequilla, no tenía estructura, era amarilla, no tenía buen sabor, era horrible. Sin embargo, yo había aprendido muchísimo en Brasil y entonces empecé a probar nuevas versiones de la Butter Queen. Mejoré la receta, mejoré la textura, las técnicas de preparación y después de un año di con mi receta la Butter Queen Ananda. Así que los pasteles decorados que yo hacía empezaron a destacarse de los pasteles que habían ahí, pasteles de supermercado, de pastelerías. Y mis pasteles no eran solo bonitos, sino que el sabor eran riquísimos, no era un sabor artificial como había en otros lugares. Era delicioso, era sabroso. Y entonces ahí empecé a recibir muchísimos encargos para bodas, encargos para cumpleaños, encargos de gente que me acuerdo la ilusión que hacía, de gente que quería hacer fotos con los pasteles y más gente empezó a buscarte y ahí, bueno, me convertí en una referencia reconocida por mis decoraciones y más que eso, fue cuando las pasteleras empezaron a buscarme, pidiéndome que les enseñara a hacer las finalizaciones, enseñar, explicar cómo eran los detalles de las decoraciones, cómo poner los precios, que no tenían idea, cómo atraer a tantos clientes y yo empecé a enseñarles a esas mujeres. Aprendí muchísimo de ellas, sigo aprendiendo siempre. Comprendí las mayores dificultades y fue entonces así que nació el método de pasteles Gabi Ananda, un guía paso a paso para hacer, estructurar, decorar, poner precios y vender pasteles de manera real, práctica, completamente aplicable. Cualquiera que se ponga manos a la obra puede transformar pasteles comunes en pasteles profesionales. Mira, estas fotos que aparecerán aquí en la pantalla son de mis primeras clases presenciales, que me encanta verlas. Algunas de esas alumnas siguen siendo mis alumnas online ahora, pero ¿qué pasa? La clase presencial me limitó que en un principio muy grande que llevo conmigo, que es el apoyo. ¿Cómo podía yo brindar apoyo a alguien que estuvo conmigo 1 o 2 días, una semana después de la clase? ¿No? ¿Cómo podría esa alumna que estuvo presencial conmigo recuperar, acordarse, por ejemplo, la forma correcta de agarrar la espátula, de hacer ese borde perfecto, si yo no estaba ahí otra vez demostrándole cómo hacerlo? ¿Cómo podría dar un curso de calidad incluso a distancia? Todo eso empecé a preguntarme y así fue que nació el programa de pastelería online, el MDP. Hoy, gracias a Dios, cientos y cientos de estudiantes, de alumnas aquí en España y de varios países del mundo tienen acceso a un programa de calidad que enseña un guía, un paso a paso real, sencillo, sobre cómo empezar desde cero a superar el miedo, las dificultades para vivir de la pastelería y para ser reconocida por sus pasteles personalizados en Butter Queen. La verdad que ese es el mayor logro de mi vida. Con mucho orgullo les cuento todo eso. Han pasado tantas cosas, hay tantas historias que contarles. Pero bueno, reinas, como les dije, este curso de aquí es práctico, sería práctico. Así que
Ahora te voy a mostrar cómo empezar a acceder a esta mina de oro. Vamos a empezar a preparar nuestro bizcocho. Vamos a tener una buena clase sobre bizcocho. Así que si me dan un momentico, yo voy a buscar aquí todos los ingredientes para que empezamos la preparación, nuestra clase 1. Manos a la obra, vamos a ensuciarnos de harina. Bueno, ahora tenemos aquí todos preparados los ingredientes de nuestro bizcocho de miel. Ese bizcocho súper húmedo, maravilloso. Y lo que es muy importante antes de que empecemos a prepararlos, lo que es extremadamente importante entender es cuáles son los tipos de bizcochos adecuados para los pasteles altos profesionales. Y esos bizcochos son los bizcochos normalmente que llevan algún tipo de grasa o como el aceite o la mantequilla. Los bizcochos del método espumoso, que son esos bizcochos más tradicionales como el genovés, que son esos bizcochos donde agregamos muchísimo aire con el batimiento de los huevos, esos bizcochos no sirven para el tipo de pastel alto que hacemos nosotros. A mí me gusta decir que bizcochos pesados para rellenos pesados, bizcochos livianos para rellenos livianos, pero los bizcochos livianos para rellenos livianos normalmente no tienen la estructura para mantener ese pastel alto ahí, con decoraciones, con el peso de las decoraciones de fondant, aunque sean detalles, ¿vale? Pero también tienen que sostener el peso de un pastel arriba del otro, con el relleno también, con las capas de relleno, y sin hablar de que no tienen la estructura también. Normalmente esos rellenos livianos tienen que ser consumidos fríos, no tienen la estructura para estar expuestos ahí en la mesa del cliente. Entonces los bizcochos adecuados para esos tipos de pasteles son los bizcochos del método directo y del método espumoso. Los bizcochos del método espumoso son los que normalmente llevan mantequilla en la preparación, ¿vale? Y es cuando hacemos una crema con batiendo la mantequilla con el azúcar, hacemos una crema y luego de ahí añadimos los demás ingredientes. Entonces por eso tiene ese nombre método cremoso. Y el método directo, que es ese que hacemos aquí, que normalmente son todos los bizcochos que llevan aceite, simplemente lo que hacemos es mezclar los secos en un bol, mezclamos todos los líquidos en otro bol y luego después de eso juntamos todos esos ingredientes. Son fáciles, son prácticos, ¿vale? Normalmente con la mano, con este batidor más que suficiente para prepararlos, y esos bizcochos sí tienen estructura para nuestros pasteles altos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, el primer paso es entender eso de aquí. Hay más pasos importantes sobre los bizcochos, pero vamos por partes. Y antes de eso, vamos a empezar a preparar nuestro bizcocho de miel. Aquí yo tengo los ingredientes secos separados. Entonces, voy a añadir aquí con el tamizador, voy a añadir primero la harina. Vamos a añadir aquí primero la harina. Aquí. Después el azúcar, y si os dais cuenta, esa receta lleva poco azúcar. ¿Por qué? Porque tenemos la miel. La miel ya cumple esa función del azúcar, que la función del azúcar no es solo dejar dulce, pero también traer humedad para el bizcocho, y la miel también cumple esta función. Y aquí ya tengo mezclados el bicarbonato y el polvo de hornear. Aquí todo tamizado. Ahora lo que hacemos es mezclar bien todos esos ingredientes secos. Mezclamos bien aquí con este batidor
Y ahora vamos a juntar aquí en este bol todos los ingredientes líquidos. Aquí tengo mis huevos que ya están un poco ya batidos. Me gusta ya romper las yemas. Tengo aquí el yogur. Ponemos aquí. Aquí yo estoy utilizando yogur griego. Aquí voy a poner el aceite. Y por último la miel. Ese bizcocho tiene dos características. Primero, por la miel, el azúcar lo que hace en el bizcocho es traer humedad, traer más, hace con que el bizcocho es un conservante, entonces hace con que el bizcocho dure más y trae el color dorado en el bizcocho, ¿no? Ya ahí en el caso de la miel también contiene esas características la miel, pero como la miel es aún más dorada, ya viene en esta forma más dorada, entonces hace con que nuestro bizcocho quede aún más dorado. Entonces vas a ver después cuando cortemos ese bizcocho que es un bizcocho bien doradito por la miel, por esa cantidad de ese dulzor que trae, que ya hace con que quede más dorado, y también por el color de la miel. Ahora batimos bien aquí esos ingredientes líquidos. Batimos bien. Y venimos de una sola vez, venimos y ponemos sobre todos los ingredientes secos. Ahora venimos aquí primero por el centro, mezclamos así vigorosamente. Cuando empieza a quedarse ya brillante, ahí vamos para las laterales, siempre así, de abajo para arriba. Y vamos mezclando. Es muy importante recordar aquello que ya decían nuestras abuelas, ¿no? De que los bizcochos, la harina, no debemos mezclar demasiado. Entonces, aquí mezclamos solo hasta asegurarnos de que está todo bien mezclado. Y vemos que ya tenemos aquí una masa brillante, todo súper bien encorpado. Ya no mezclamos más con esto. A mí me gusta venir con la espátula y vengo aquí todo en la parte de abajo para asegurarme de que está todo bien mezclado mismo. Y ahora vamos a repartir eso en dos moldes. Aquí yo tengo dos moldes de 15 centímetros y eso es muy importante que entiendas. Mis moldes lo único que tienen es un papel de horno aquí en el fondo. Si te das cuenta, los dos tienen aquí un papel de horno en el fondo. Y no necesitamos poner nada alrededor, ningún tipo de grasa, ni en la parte de abajo, ni alrededor, ¿vale? ¿Por qué? Cuando agregamos algún tipo de grasa aquí alrededor, esa grasa lo que hace es repelir el bizcocho del molde. Entonces, muchas veces eso hace con que el bizcocho no quede tan recto, ¿vale? Primero. Y segundo, si tardas un poquito, principalmente si tardas un poquito en sacarlo del molde, eso hace con que se separen aún más. Esa grasa hace eso. Y no hace falta pasar ningún tipo de grasa. Vas a ver que después con un simple cuchillo sacamos el bizcocho y este queda mucho más recto. Entonces recuerda, solo el papel de horno en la parte de abajo es suficiente. Ahora repartimos ese bizcocho aquí en los dos moldes. Aquí finalizamos, repartimos en dos moldes y ahora yo ya tengo mi horno precalentado a 180 grados. Esa temperatura puede variar muchísimo. Es muy importante que entiendas que las temperaturas de los hornos
pueden cambiar muchísimo, varían mucho de acuerdo de horno para horno, ¿vale? Entonces lo que te recomiendo es que cocines los bizcochos, que te fíes más en la temperatura que estás acostumbrada que en una temperatura que dice la receta, ¿vale? Porque cada horno es un mundo, cada horno es distinto. He tenido hornos que cocinaban a 130, otros a 190. Ese que tengo ahora cocina a 160, pero la media de la temperatura es 180 grados y queda cocinando alrededor de 35 minutos, lo que también varía de horno para horno. Yo dejo el horno, yo tengo horno eléctrico, dejo el calor abajo, arriba, con el ventilador prendido. Si no tienes el ventilador, solo abajo y arriba, y si solo tienes abajo también no pasa nada. He utilizado muchísimo ese tipo de horno también, ¿vale? Lo que es más importante, primero, nunca abrimos el horno antes de 20 minutos de cocción, porque es cuando se está formando la estructura, entonces no podemos dejar que salga el calor de adentro del horno en este momento, que es cuando el bicarbonato, el polvo de hornear están soltando esos gases y necesitamos todo este calor muy bien centrado ahí adentro. Segundo, cuando empieces a sentir olor a bizcocho en tu cocina, ¿vale? Significa que ya está o ya casi está tu bizcocho, y a mí me gusta poner el dedo, palillo no, a mí me gusta, puedes utilizar el palillo, pero es que tenemos algunos bizcochos que son tan húmedos que el palillo engaña. Entonces a mí me gusta venir con el dedo en el centro del bizcocho, cuando ya siento el olor, cuando ya ha pasado ese tiempo, vengo con el dedo en el centro del bizcocho y lo aprieto suavemente. Si aprieto y se queda la marca de mi dedo, significa que aún falta, pero si aprieto suavemente ese bizcocho en el centro, afunda y se hunde, ¿no? Y luego vuelve a subir, a quedar normal, significa que ya está listo nuestro bizcocho, ¿vale? Pero ya verás el proceso de cuando salga, porque ese paso es muy importante. Así que lo voy a llevar en el horno. Dame un minuto que llevo en el horno y traigo todo aquí para que empecemos ya a preparar nuestra ganache de chocolate. Bueno, ahora vamos a preparar los rellenos de nuestros pasteles. Primero yo tengo aquí un dulce de leche, ¿vale? A mí me gusta preparar el dulce de leche, pero puedes utilizar dulce de leche repostero también si quieres. O si prefieres hacer como yo lo hago, que es cocinar la lata de leche condensada, es muy sencilla. Mira, si tienes olla de presión, la lata de leche condensada de 1 kilo, tienes que ponerla dentro de la olla, ¿vale? Cerrada, sacamos el papel de la lata, pones ahí cerrada dentro de la olla y tapas con agua, pones agua, 1 dedito, 2 deditos más arriba de la lata. Luego pones a fuego fuerte. Cuando empieza a agarrar presión, bajas el fuego en el mínimo y ahí contas 2 horas, ¿vale? Y si vas a hacer eso en la olla normal, lo mismo, pones ahí en la olla con agua hirviendo, ¿vale? Y cuando espera que empiece a hervir esta agua, pero cuando empieza a hervir el agua, ahí tienes que contar 4 horas. Si no tienes olla de presión, vas a hacer con la olla normal. Lo único es que no puedes dejar que baje, que se termine esa agua hirviendo. Entonces siempre hay que tener un caso ahí con el agua calentando, hirviendo, para cuando vaya evaporando el agua de la olla, vas rellenando para que siempre esté tapada toda la lata. Y ahí 4 horas. Es importantísimo esperar que se enfríe por completo, o sea, eso lleva horas, pero esperar que esté totalmente a temperatura ambiente la lata entera para abrirla. Si abres a la lata caliente se puede explotar, ¿vale? Y así yo preparo mis dulces de leche. Puedes comprar un listo también. Recuerda que esos comunes para pasar en tostadas, todo eso que venden los supers,
normalmente no tienen tanta estabilidad. Entonces ahí te recomiendo un dulce de leche repostero, ¿vale? Y aquí vamos a preparar nuestra ganache. Aquí yo tengo, vamos a hacer un relleno doble. Entonces podemos decir que la ganache, vamos a hacer una capita de ganache porque tenemos el bizcocho de miel. Ya con el dulce de leche pega muchísimo y pega muchísimo esos dos sabores con el chocolate. Aquí yo estoy utilizando un chocolate negro porque ya tenemos el bizcocho que es dulce, aunque en el momento de armar el pastel vas a ver que yo tengo un truco para que quede bien equilibrado de dulzor, pero igualmente el bizcocho es dulce, dulce de leche es dulce y a mí como me gusta mucho equilibrar todo ese dulzor, voy a utilizar aquí chocolate negro, ¿vale? Por eso utilizo chocolate negro. Lo que es muy importante saber de las ganaches, ¿vale? Es que la ganache no puede ser dura. No hay nada peor que una ganache que cuando esté fría sea totalmente dura. Las ganaches deben ser cremosas. ¿Vale? Las ganaches tienen que ser cremosas, tienen que tener ahí esa cremosidad cuando están a temperatura ambiente, porque normalmente esos pasteles altos los consumimos a temperatura ambiente, son pasteles que quedan ahí expuestos, ¿no? Un tiempo, entonces ya cuando consumimos están a temperatura ambiente. Entonces eso es muy importante, la temperatura. La temperatura no, la consistencia. Y la temperatura de la ganache, la temperatura no, perdón, otra vez, la consistencia de la ganache puede variar un poquito si hace mucho frío, por ejemplo, ¿vale? O si hace mucho calor. Aunque aquí estamos en mucho calor, esas proporciones aún me van bien, ¿vale? Con ese mucho calor, pero si hace mucho frío, el chocolate actúa de manera distinta, ¿vale? O sea, puede tardar mucho en llegar a temperatura ambiente, puede quedar demasiado duro y eso vale para cualquier ganache. Entonces siempre presta atención en esas temperaturas de ambiente para ver cuál es la textura final de tu ganache, porque si necesario a veces podemos añadir 10 gramos, 15 gramos de nata en esa preparación o sacar también si está demasiado blanda, sacar también 10%. La idea aquí es que también tengas libertad para poder jugar con otras recetas, ¿vale? Pero para que entiendas cómo funciona, es la nata en este caso que da ese punto en la ganache, ¿vale? Y el chocolate negro. Lo que hacemos ahora es derretir el chocolate negro de 30 en 30 segundos en el microondas. Yo voy a poner ese de aquí. 30 segundos. Mientras tanto, aquí yo tengo miel. Ah, no. A ver, un momentico. Aquí uso esa. Ahora sí. Mientras tanto, aquí yo tengo miel que voy a poner sobre la nata y ya te explicaré para qué sirve esa miel. Y no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el bizcocho de miel. No tiene nada que ver con para dar el sabor de miel, porque esta cantidad de miel no da sabor a miel, ¿vale? Vamos a dejar aquí. Venimos con nuestro chocolate. Mezclamos un poquito. Y ahora sí, otra vez. Venimos. Ponemos 30 segunditos más. La miel lo que hace aquí en la ganache es una cantidad muy pequeña de miel y no da sabor a miel. Pero lo que hace es aumentar el brillo acompañado de la durabilidad. ¿Qué significa? Cuando almacenamos la ganache a veces puede perder el brillo, puede perder ahí toda esa luminosidad que tiene. Entonces la miel es un conservante, ¿vale? Que hace con que se mantenga más tiempo brillante y cremosa. Aquí. A ver, ahora sí se derritió bastante nuestro chocolate. Y yo aquí ya me doy cuenta, mira, se derritió bastante, pero eso es importante. Nunca debemos calentar demasiado cuando derretimos los chocolates, principalmente en el microondas. Entonces, si te das cuenta aquí, aún tenemos unos pedacitos de chocolate, pero el mismo calor del otro chocolate, de los demás chocolate que está derretido, ¿ves?
el mismo calor hace con que ese mismo chocolate se derrita y ahí ya no quede ningún pedacito. Ahora sí, una vez tenemos todo derretido, a ver que me limpio aquí, una vez tenemos todo derretido aquí nuestro chocolate, lo que vamos a hacer es calentar 30 segundos la nata mezclada con la miel y con la mantequilla. No quiero derretir, por ejemplo, tenemos ahí la mantequilla, no quiero calentar demasiado, no quiero derretir esa mantequilla, nada de eso, no tiene problema si no se derrite. La idea simplemente es intentar igualar el máximo que yo pueda esos ingredientes al chocolate. Eso hace con que la ganache quede más brillante, con que disminuya mucho más la probabilidad de que esta ganache se corte, porque pasa muchas veces con la ganache, aquí, pasa muchas veces con la ganache que esa ganache se corta, ¿vale? Entonces cuando igualamos esa temperatura, calienta un poco, queda mucho más bonita, más brillante y es mucho más fácil que se emulsione mejor esta ganache. Ahora, para mezclar eso, venimos y ponemos directamente, como te das cuenta, aquí tenemos a un pedazo de mantequilla porque yo no quiero derretir todo eso, era simplemente para calentar. Vengo de una sola vez, pongo todo el líquido aquí y ahora lo que hago es mezclar, siempre empiezo por el centro y mezclo rápido, ¿vale? Mezclamos rapidito aquí, siempre por el centro. Siempre aquí por el centro. Solo dejo de mezclar en el centro cuando veo que que el centro de esta ganache empieza a quedar súper brillante. ¿Ves? Ya veo que está bien mezclado y entonces venimos y mezclamos el restante del chocolate. Aquí y aquí. Ahora sí agarramos todo el chocolate y ahora, para dar un toque final en esta ganache que ya está tan linda, me gusta pasarla por el mixer. Y me gusta pasarla por el mixer solo un poquito, no demasiado. Aquí ya está. Porque así, ahora sí, aquí, garantizo que tengo una ganache, ¿ves? Súper brillante, súper cremosa, es así mismo líquida. Aquí dejamos así. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, que es extremadamente importante, es llevar esta ganache a la nevera. Siempre cuando trabajamos con rellenos de chocolate, principalmente para los pasteles altos, principalmente para tener la textura que deseamos, que es una textura estable, pero también súper cremosa. Los rellenos de chocolate que llevan chocolate en barra derretido siempre deben pasar por el proceso de cristalización en la nevera. ¿Qué es ese proceso? Es cuando hacemos con que el chocolate vuelva a su forma natural con el frío de la nevera, o sea, él vuelva a estar duro todo este chocolate. Luego eso puede tardar, depende de la cantidad, pero puede ser 1 hora, 2 horas, depende mucho de la cantidad de relleno. Aquí dejaría
1 hora es suficiente, ¿vale? Y luego vuelvo y saco cuando ese relleno, primero es importante porque así aprovecho para ver cuál es la textura fría de ese pastel, por si mi cliente termina por consumir el pastel frío, aunque recomendemos que consuman el pastel siempre a temperatura ambiente, a veces el cliente puede olvidarse o sacarlo de la nevera y querer comer una porción. Entonces el bizcocho, el relleno no debe ser duro, seco, como queda muchas ganaches cuando no tienen la cantidad adecuada de ingredientes, ¿no? Entonces primero vemos eso y luego, después de pasar por ese proceso de cristalización, esperamos que llegue a temperatura ambiente, porque así sí vemos cuál es la textura final de nuestro relleno y también porque así es como debemos utilizar para rellenar nuestro pastel. Así que ahora sí, ya que tenemos nuestros rellenos listos, yo voy a tapar esta ganache con un plástico film, llevarla para que pase por el proceso de cristalización y ya empezamos a preparar nuestro bizcocho para poder empezar a armar. Vamos a aprender ahora a estructurar los pasteles altos para que sean seguros, porque recuerda, un pastel que se cae, al revés de lo que mucha gente piensa, no es por culpa de la cobertura, y sí de una estructura mal hecha, ¿vale? Y ahora guardo todo eso, traigo todo lo que tengo que traer y vamos a estructurar nuestros pasteles, así que ya sabéis, 2 minutitos más y ahora vuelvo. Bueno, aquí ya tenemos todo preparado ya para empezar a estructurar nuestros pasteles, para que aprendan a estructurar un pastel como una profesional. Primero vamos a ver aquí nuestro bizcocho de miel maravilloso. Mira, ya tengo los bizcochos cortados. Como pudieron ver, nosotros repartimos los bizcochos en 2 moldes, ¿vale? Entonces pusimos en 2 moldes. Y yo siempre hago los bizcochos de esta manera. De cada molde yo saco 2 capas de bizcocho, como ves aquí, que en realidad la dejo así. Y yo siempre utilizo una lira para cortar esos bizcochos. Entonces recuerda lo que expliqué. Cuando el bizcocho está listo, lo que hacemos es pasar un cuchillo alrededor del molde para sacar este bizcocho del molde. Y lo que es extremadamente importante cuando hablamos de un pastel alto, seguro, estructurado, es que los bizcochos descansen. Entonces, el proceso es el siguiente. Cuando el bizcocho sale del horno, esperamos más o menos unos 10 minutos, pasamos el cuchillo alrededor del molde, ¿vale? Con el bizcocho aún caliente y luego tapamos, no cortamos en este momento, ¿vale? Tapamos ese bizcocho con un plástico film, con el plástico transparente bien pegado en el bizcocho. El bizcocho estará caliente, entonces el plástico automáticamente ya se pega sobre el bizcocho. Y luego lo que es la parte de arriba del bizcocho, que normalmente tiene ahí un poquito de... es un poco subidito. Esta parte de arriba ponemos hacia abajo, ¿vale? Y dejamos ese bizcocho descansar de un día al otro. Eso es un paso muy importante que no puedes saltar si quieres que la estructura de tu pastel sea segura, principalmente ahora en altas temperaturas. Cuando dejamos nuestros bizcochos descansar, los bizcochos quedan mucho más maleables, ¿vale? Y mucho más fácil de trabajar. Entonces, de esta manera, la estructura del pastel queda mucho más segura. Entonces, es muy importante. Los pasteles altos personalizados tienen técnica y una de esas técnicas que no podemos saltar son los tiempos de descanso y eso ya empieza en el preparo del bizcocho. Entonces, si alguien aquí prepara bizcocho relleno todo en el mismo día, eso se acaba aquí mismo, principalmente
en verano, pero en realidad ese es un proceso que hacemos, haga frío, haga calor, siempre debemos hacer ese proceso para que nuestros pasteles sean seguros. Lo mismo con los rellenos, por cuestión de organización, aunque tenga que estar solo 4, 3, 1 hora en la nevera y después llega a temperatura ambiente, por una cuestión de organización, siempre preparamos antes, ¿vale? Siempre preparamos antes y entonces al otro día tenemos el bizcocho súper maleable, descansado. Es entonces donde cortamos el bizcocho, sacamos el relleno antes, esperamos que llegue a temperatura ambiente. Es importante con los rellenos que utilizamos, vas a ver, porque utilizamos manga pastelera para rellenar ese pastel, armamos ese pastel y ahí ya te explicaré los próximos pasos. Estamos yendo por partes. Cada parte es importante, apunten todo eso, ¿vale? Porque no se puede saltar ninguna de esas partes, ¿vale? Ninguna de esas partes. Cuando sacamos, después del bizcocho descansado, sacamos esos bizcochos y siempre utilizo una lira para cortar esos bizcochos. Reinas, esa lira vale, no sé, 5 euros como mucho. En internet hasta puedes conseguirla por 3 euros. ¿Y por qué debemos utilizar eso y no un cuchillo? Simplemente porque yo quiero que ustedes hagan pasteles profesionales. Pasteles profesionales tienen siempre la misma altura. Una pastelera profesional siempre entrega los pasteles con el mismo patrón. Entonces los bizcochos siempre tendrán el mismo grosor, los pasteles siempre tendrán la misma altura y lo mismo vale para los rellenos, que no importa, no pesamos los rellenos, no importa si qué tipo de relleno vas a utilizar, siempre cuando sean rellenos adecuados para esos tipos de pasteles, ¿vale? Los rellenos siempre tendrán el mismo grosor. Entonces, todo eso vas a ver en la próxima clase, en la clase número 2, donde te enseñaré los pasteles cortados, pero vas a ver la importancia de eso y cómo el cliente se da cuenta de que está tratando con una profesional cuando tiene esa experiencia. Aparte, sin hablar de los mensajes, videos de clientes contentos cuando cortan el pastel y dicen, wow, qué espectáculo, ¿vale, chicas? Nada de eso es talento, como yo les dije, todo eso es técnica y perdón, y totalmente replicable, ¿vale? Ahora primero vamos a armar, ahora que entendieron eso, pero primero necesito que vean aquí de cerquita. Amor, acércate un poquito con la cámara, por favor. Miren lo que es ese bizcocho, miren la perfección de ese bizcocho, la humedad también, es un bizcocho esponjoso, húmedo, pero estructurado. Y como te das cuenta, es un bizcocho que está súper elástico, o sea, lo podemos, no se rompe. ¿Por qué? Porque ese bizcocho está descansado. Yo cuando corto el bizcocho, mira, eso es un paso muy importante. Esa es la parte que toca el molde. Entonces, el bizcocho sale así del molde. Aquí tenemos también la otra parte del otro bizcocho. Así son los bizcochos en los moldes. Una vez cuando cortamos esos bizcochos, sacamos esa tapita de arriba y vamos a utilizar esos bizcochos en ese orden. Eso es importante también. Tenemos dos partes de esa, que es esa y esa de aquí. Entonces, esa parte sería la parte de arriba del bizcocho. Aquí, esta parte, veis que tenemos las migas expuestas de los dos lados, van en el medio. Esa de aquí también, donde tenemos las migas expuestas, también va en el medio, para en el final, la última parte va aquí. ¿Y por qué eso? Tiene una razón, ¿vale? Y te voy a explicar del por qué me gusta hacerlo de esta manera y no me gusta cocinar los bizcochos por capas, ¿vale? Primero que por capas tenemos que tener varios moldes, más espacio en el horno, pero principalmente porque yo voy a armar mi pastel. Entonces, esa parte es el primer bizcocho que voy a poner sobre el plato. Esta parte tocará el molde. Luego, aquí, con esa miga expuesta, voy a mojar, preparar todo y poner el relleno.
pongo ese bizcocho arriba. Entonces aquí voy a mojarlo, voy a poner el relleno, todo eso y el otro arriba. Esos dos bizcochos que están en el medio, que tienen las migas expuestas de los dos lados, esos dos bizcochos, el hecho de que de las migas estén expuestas hará con que todo el bizcocho con el relleno se unifique mucho mejor. Entonces todo quedará mucho mejor compactado, ¿vale? Y todo se quedará mucho más unificado, ¿vale? También aseguramos de que quede todo más húmedo, el bizcocho más pegado en el relleno. Por esa razón me gusta hacerlo de esta manera. Y luego la otra parte, que es la parte que toca el molde, va en el final, arriba de todo. ¿Y por qué me gusta tener esa parte también en la parte de arriba y esa en la parte de abajo? Primero que esa porque está tocando el plato y esa de aquí porque vas a aprender la próxima clase que en el momento de cubrir el pastel, es mucho mejor que tengamos esta parte de arriba que esa parte de las migas expuesta para pasar la buttercream, ¿vale? Entonces, cada paso, como les digo, todo es importante. En el momento de la cobertura es muy importante cómo armamos ese pastel, pero también es muy importante, vas a ver eso cuando vayamos a cubrir el pastel, es muy importante también para cubrir el pastel que ese bizcocho esté descansado, porque tú en la próxima clase vas a aprender que nunca más vas a necesitar una capa recoge migas, nunca más vas a aprender a cubrir tus pasteles, no solo de manera profesional, pero mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la técnica empieza ya en el bizcocho. El relleno también son varias partes, pero no podemos saltar ninguna porque todas son importantes. Y ahora dicho todo eso, vamos a empezar a armar nuestro pastel. Aquí tengo todos los elementos separados. Primero de todo, yo siempre utilizo un plato giratorio para armar el pastel, ¿vale? El plato giratorio que tengas. Yo he utilizado por mucho tiempo esos de plásticos que no giran casi nada, pero era lo que tenía, yo lo utilizaba y podría utilizarlo a la perfección. Yo creo que gracias a este plato que no giraba también, que he podido desarrollar técnicas tan buenas para cubrir el pastel, para armar el pastel, porque tuve que adaptarme a este plato. Entonces, claro que ahora que tengo este plato giratorio es más fácil, pero yo quiero que lo hagas con lo que tengas, ¿vale? El plato para un pastel alto es muy importante. Por eso yo te recomiendo que utilices esos cake drums, ¿vale? Porque son completamente estables. Entonces, cuando utilizamos esos cake drums, el plato es súper estable, no se mueve con el peso. Cuando utilizamos un plato muy finito para armar nuestros pasteles, cuando armamos sobre un plato muy finito, esas bases que son más finitas, lo que pasa es que aparecen un montón de grietas aquí cuando el pastel está cubierto y finalizado, muchas veces en la mesa del cliente. ¿Por qué? Porque el plato, aunque parezca duro, no tiene la estabilidad suficiente. Y cuando vamos a agarrar el pastel, aunque no nos damos cuenta, ¿vale? El plato se mueve un poco, ¿vale? Por el peso del pastel, y como la buttercream está dura, no, porque está fría, es cuando se rompe esa buttercream y aparecen todas esas grietas. Aunque si el plato es una base rígida, no es recomendable, pero aunque eso no pueda danificar tanto la estructura de tu pastel, danifica la decoración, ¿no? Y el resultado, y muchas veces eso puede pasar con el cliente y puede causar una frustración ahí. Entonces siempre recomiendo esos platos, encontramos en cualquier tienda de repostería online, ¿vale? Que son los cake drums. Ahora aquí tenemos nuestra buttercream, nuestra maravillosa buttercream, que bueno, no os preocupéis que en la próxima clase yo les voy a enseñar todo sobre esa buttercream, todo. Pero ahora lo que debes entender es el siguiente, el punto de la buttercream. Nosotros utilizamos la buttercream para armar el pastel, para hacer nuestra cinta de contención, como vas a ver aquí. Y el punto de la buttercream es muy importante. Entonces, la buttercream no puede estar demasiado blanda.
Gaby, pero hace mucho calor y mi buttercream está un poco más blanda. Déjala unos minutos en la nevera, ¿vale? Déjala unos minutos en la nevera. Manejar la buttercream, todo eso es lo que vas a aprender en la próxima clase, pero manejar la buttercream es simplemente entender la temperatura de la buttercream y manejarla con la ayuda de la nevera, con la ayuda del microondas. No me voy a adelantar que ese es tema para la próxima clase, pero en este momento debes entender que el punto de la buttercream para la cinta de contención no puede ser demasiado blando, ¿vale? Pero así como la tenemos ya es suficiente. Ponemos nuestra buttercream sobre, voy a poner un poquito más, sobre la manga pastelera, y aquí eso es muy importante si quieres que tu pastel sea profesional. La manga aquí. La manga, nunca utilizamos directamente un agujero de la manga pastelera para hacer la cinta de contención. Gaby, pero si hago el agujero pequeño, aún así quedará gruesa y no nos damos cuenta. ¿Y sabe cuándo aparecerá gruesa esa cinta de contención? Cuando el cliente corte el pastel, y ahí vas a ver que la cinta de contención está tan gruesa que hasta roba una parte del relleno. Entonces es muy importante que utilices siempre, como ves aquí, una boquilla número 12 para hacer la cinta de contención, ¿vale? Una boquilla número 12, y ahí garantizas que tu cinta de contención tenga el grosor que necesitas, ¿vale? Tenga el grosor que necesitas, pero para que el pastel sea seguro, pero no demasiado grosor, para que en el momento de cortar el pastel quede súper bonito y haya relleno, no una capa gruesa, una cinta gruesa de buttercream, ¿vale? Y aquí para nuestros rellenos también vamos a utilizar una manga pastelera. Si os dais cuenta, aquí utilizamos manga pastelera para todo. ¿Por qué? Es más fácil, conseguimos controlar cantidades, ¿vale? Y mucho más rápido, más profesional. Aquí tengo nuestra ganache. Ay, antes de ponerlo aquí, a ver. Aquí tengo nuestra ganache, ¿vale? Que está maravillosa. Ya descansó. Como puedes ver, es una ganache estable, está a temperatura ambiente. Entonces, ella ya descansó, esa ganache, y después la dejé llegar a temperatura ambiente. Aquí la tengo. Lo que voy a hacer, como vamos a utilizar una capa finita de ganache y luego arriba de la ganache el dulce de leche, lo que voy a hacer aquí en el bol es más o menos con la espátula separar aquí en 3 partes mi ganache. Marco aquí, simplemente marco aquí 3 partes para poner en la manga pastelera aquí, para ya dejarla en la manga pastelera, y así yo ya sé lo que corresponde para cada capa. ¿Vale? Aquí. La capa de ganache, como les dije, la capita de relleno de ganache, como les dije, será una capita finita, pero para traer ese sabor potente del chocolate negro y dar ese equilibrio en los sabores. Entonces dejo preparada aquí, y ahora aquí en la otra manga pastelera vamos ya a dejar preparado nuestro relleno de dulce de leche. Aquí. Y aquí. Perfecto. Dejamos aquí todas las mangas preparadas. Ustedes se dan cuenta de la organización, como es mucho más fácil. Entonces un día me voy a la cocina, preparo bizcochos rellenos, mañana van a ver cómo almacenar la buttercream, van a aprender todo, hablaremos más sobre la buttercream, pero un día preparas todo eso, al otro día armar pasteles y luego preparar decoraciones. ¿Vale? Y después finalizarlo, que después vamos a hablar del tiempo necesario que ese pastel debe descansar armado. Aquí para mojar nuestros pasteles yo tengo leche, eso mismo. Yo utilizo para mojar mis pasteles leche pura. Gaby, pero a la leche estropea el pastel. No, la leche no estropea el pastel. Eso era cosa de antiguamente, de la época de que yo, no quiero delatar mucho mi edad, pero de cuando yo era niña,
donde solo comprábamos la leche fresca, esa que venía en bolsas. Yo creo que aquí en España también, en Brasil era así, venía en bolsas. Esa leche había que hervirla para consumirla y luego en la nevera duraba poquísimo tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero no sé, 1, 2, máximo 3 días en la nevera. De ahí viene esa idea de que la leche estropea. La leche no estropea, infelizmente. La leche de caja que utilizamos lo que más tiene son conservantes, entonces es totalmente segura. Obviamente que nunca una leche que está varios días en la nevera, siempre una leche nueva, pero la leche no estropea. De la misma manera que debemos tener el cuidado de almacenar bien el pastel, un dulce de leche, una crema pastelera, que bueno, la crema pastelera que utilizamos nosotros es una para pasteles altos, la Butterqueen que tiene una base de mantequilla, también todo eso que contiene leche, también debe ser almacenado de la manera correcta, de la misma manera que esa leche que utilizamos para mojar el pastel. ¿Y por qué utilizo leche? Sin azúcar, sin nada, porque la leche equilibra todo el dulzor del pastel. ¿Os acordáis que les dije antes cuando les expliqué, ¿no? Sobre la ganache? Me gusta mucho equilibrar. No hay nada peor cuando vayas a una fiesta de cumpleaños y ves hay una cantidad tremenda de platos de pasteles tirados por toda la fiesta de gente que ni siquiera consiguió comer la mitad del pastel. Y muchas veces porque esos pasteles son empalagosos y a nadie le gusta nada. Hay personas, las personas que consumen nuestros pasteles son personas que dicen es que a mí no me va el dulce, pero lo comen con una sensación placentera porque es equilibrado de dulzor. Entonces, por eso utilizo la leche. La leche trae un sabor, no, porque la leche tiene ahí un sabor, pero no tiene dulzor. Entonces, ahí equilibramos todo. Y ahora sí vamos para el proceso de armar nuestros pasteles, ¿vale? Lo primero que hacemos es, ven con la cámara así, las reinas ven bien de cerquita. Primero hacemos un pegamento con la propia Butterqueen y aquí con esta parte para abajo pegamos el bizcocho y centralizamos este bizcocho. Ahora siempre con un pincel de silicona, el bizcocho, el pastel alto, nunca podemos mojar demasiado, pero también no necesitamos mojar de menos, ¿vale? Hay que tener una cantidad correcta para que sea húmedo, no demasiado húmedo. No hay nada peor que un bizcocho muy mojado. Después todo se forma una masa dentro de la boca y no consigues notar lo que es la textura del bizcocho, del relleno. Entonces es muy importante. Por eso yo utilizo un pincel de silicona y lo que hago es mojar bien el pincel y vengo aquí con ese pincel bien mojado y voy mojando todo mi bizcocho. Puedo mojar bien los bordes, no pasa nada. Vamos mojando todo ese bizcocho así. Vamos haciendo así. Aquí y aquí. He finalizado. Lo que voy a hacer es hacer lo mismo, o sea, mojar todo el pastel con el pincel 3 veces. Yo paso 3 veces. 2 y ahora paso la tercera por todo el pastel. De esta manera yo sé que mi bizcocho está bien mojadito, no mojado en exceso, pero suficiente para dejar mi pastel mucho más húmedo. Ahora la mano que movemos es la que gira el plato. Lo que vamos a hacer así con la boquilla acostada, ¿no? Venimos aquí y vamos haciendo la cinta de contención. Entonces hacemos la primera vuelta y venimos aquí y hacemos la segunda vuelta. La cinta de contención aquí sirve para proteger nuestros rellenos, para poder utilizar mermeladas, para poder utilizar rellenos más fluidos, pero algo aquí es muy importante. Ella también sirve, por eso la importancia de utilizar la boquilla. Ella también sirve como medida de relleno. ¿Qué significa eso? No importa el relleno que yo vaya a utilizar, yo siempre sé que esa es la altura de mi relleno. Vengo aquí con la ganache, aquí con esa capita bien finita de ganache. Miren el brillo de esta ganache.
Eso es una buena ganache. Vengo aquí con la ganache. Vamos a esparcir un poquito. Aquí. Esparcimos aquí nuestra ganache. Y ahora vamos a venir con nuestro dulce de leche. Aquí veo que, para un momentico, primero me gusta hacer eso. Y si os dais cuenta, aquí, un poquito de nada, la cinta de contención, el relleno sube un poquito, pasa un poquito la cinta de contención. Ahora, no con la boquilla así, sí con la boquilla parada, yo pongo la boquilla en la altura, un poco más alto que es el relleno, vengo y pongo una vez más cinta de contención para asegurarme de que la cinta está tapando todo el relleno, ¿vale? Y ahora sí venimos y ponemos el próximo bizcocho, ¿vale? Y ahí ponemos el próximo bizcocho. Y repetimos todo este proceso de aquí. Repetir. Aquí. Vamos repitiendo. Lo que aquí no quiero que te preocupes, ¿vale? Si te vas a dar cuenta que yo estoy armando mi pastel a mano libre. ¿Qué significa eso? Que no lo estoy armando dentro de un molde. No, yo lo estoy armando así a mano libre, uno arriba del otro, ¿vale? ¿Y por qué me gusta hacerlo de esta manera? Porque prefiero armar el pastel así de esta manera. Es mucho más práctico. No necesito tener ahí un molde a disposición para cada vez que quiero armar mis pasteles. Así es mucho más rápido. A veces intentar poner el pastel adentro del molde, el bizcocho, ¿no? Cuando armamos adentro del molde, cuando intentamos poner ese bizcocho ahí adentro del molde, lo que pasa es que el bizcocho puede romperse. Para mí así es mucho más fácil. Pero Gaby, el pastel no está quedando 100% recto. Ya sé, no te preocupes porque lo vamos a dejar extremadamente recto. O sea, nuestro pastel sí será recto, ¿vale? Aquí. En el momento de poner el acetato y ustedes ya verán. Y así es mucho más rápido. Y ahora venimos con nuestra última capa de bizcocho. El perfume que tienen esos sabores. Yo quiero a todas probando todas esas recetas, ¿vale? Enseñando a vuestros clientes. Aquí.
pero enseñándome a mí también, porque esa es una combinación de sabores espectacular. Tiene un perfume aquí rico, rico, rico. Ponemos la última capa de ganache. Aquí. Así. Esparcimos. Y ahora, bueno, ya podemos empezar a hablar de los tiempos de descanso. ¿Vale? Primero aquí. Antes, claro, antes de hablar del tiempo de descanso, es importante entender que, chicas, esa para mí es una de las partes más fundamentales para que el pastel sea seguro. Como les dije antes, si os dais cuenta, las técnicas son varias por varias razones, todo interfiere desde el preparo de los bizcochos. Es importante respetar todas esas técnicas, ¿vale? Pero los tiempos de descanso, si alguien me pudiera decir, siempre me preguntan, ¿no? En Instagram, Gaby, si pudiera decir algo que fuera para ti una de las cosas más importantes para que un pastel alto sea seguro, yo diría que es respetar, pero eso es innegociable, respetar los tiempos de descanso. Preparar un pastel alto no es lo mismo que preparar pasteles bajos. Se necesita ese tiempo. Lo que para mí es una ventaja, porque yo sé que, por ejemplo, muchas trabajan fuera o tenemos tantas cosas que hacer. Créeme que yo, organizándose de esta manera, vas a poder dedicar 1 o 2 horas al día a la pastelería y poder hacer pasteles para vender. ¿Por qué? Porque no vas a tener que hacer todo, no debes hacer todo en el mismo día. Entonces, eso te permite poder trabajar ese tiempo, esas horas y poder tener tu otro trabajo, poder cuidar de la casa y dedicar también a otras partes de tu negocio. Fue con esa organización, ¿vale? Con esa organización y respetando esos tiempos de organización, que esos tiempos son importantes para la seguridad del pastel, pero para que puedas crecer así, ¿vale? Porque cuanto antes empiecen a utilizar esa organización para armar, para preparar vuestros pasteles, más preparadas estarán para tener 8, 10 encargos a la semana. Yo les digo, ¿cómo entregar 8, 10 encargos en un sábado? Si preparas todo en el mismo día, si preparas todo en 2 días. Entonces, utilizar esa organización, ¿vale? Mis alumnas siempre dicen que con ellas, para preparar un pastel, ellas necesitan por lo menos 3 días, porque son organizadas, porque pueden atender a varios pedidos, varios encargos y tienen calidad de vida y trabajan fuera y tienen tiempo con sus hijos, pueden cuidar de la casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen esa organización. Entonces, esas son las 2 razones principales. Y ahora venimos aquí con nuestro acetato. El pastel alto no debe ser prensado. Entonces, el acetato, a ver que giro aquí un poquito, el acetato no sirve para apretar nuestro pastel. Si apretamos ese pastel, ¿qué pasará? Apretamos el pastel y lo llevamos a la nevera. Todo quedará ahí muy compacto. Luego, el pastel lo vamos a cubrir, vamos a hacer todo eso, como vas a ver mañana, con el pastel frío. Vas a decorar, vuelve a la nevera, entregas ese pastel a tu cliente frío. Y sabes lo que va a pasar cuando el pastel esté ahí en la mesa del cliente expuesto y todo empiece a entrar a temperatura ambiente. Ese bizcocho que estaba ahí apretado empieza a relajar, el relleno también, y es cuando empezarán a aparecer un montón de grietas en tus pasteles, ¿vale? Entonces los pasteles no debemos apretarlos. Lo que hacemos aquí con esa cinta de contención es apretamos. Venimos, yo aprieto,
pero vengo aquí y suelto. ¿Veis? Aquí está abierto, suelto. Yo aprieto para dejarlo recto. Entonces en este momento vengo aquí, a ver, vengo aquí, aprieto, lo dejo recto, puedo tocarlo aquí, perfecto. Y ahora aquí, ¿veis? No estoy apretando, vengo aquí y simplemente pongo una cinta. Es importante para que quede recto que el acetato esté tocando todo, que el acetato esté tocando toda la base del plato. Y ahora vengo aquí con el mismo plástico que utilicé para cubrir el pastel, el bizcocho cuando salió del horno. Vengo aquí y aquí ese pastel va a la nevera mínimo 6 horas normalmente, pero aquí estamos hablando de calor, de altas temperaturas. Entonces, ese pastel debe ir a la nevera de un día al otro, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ayer preparaste bizcochos rellenos, dejaste todo descansar, aunque todo eso también es que no tenemos tiempo para tanto, ¿vale? Pero adentro del MDP yo enseño también, pueden congelar, preparar con antelación, que ahí sí, aún cada vez más preparadas estarán para hacer ese negocio crecer. Pero bueno, aquí preparo un día, luego armo ese pastel. Esa estructura de ese pastel queda 12 horas en la nevera. Mañana cubro el pastel, decoro ese pastel y eso debe estar en la nevera dependiendo del tiempo de viaje que hará, si hará un viaje muy largo o si es un viaje más corto, mínimo 6 a 12 horas en la nevera, depende del viaje. Cuando llegue en el local de la fiesta, ese pastel también el tiempo depende de cuánto tiempo estuvo fuera de la nevera moviéndose, aunque siempre vaya en el suelo del coche o en el maletero, que son las partes más rectas, y no se mueva tanto, obviamente, está moviéndose fuera de la nevera. Entonces siempre cuando llegue en el local de la fiesta debe estar ahí 1 o 2 horas dentro de la nevera y luego ese pastel puede ser expuesto y puede estar hasta 8 horas expuesto. Y estoy hablando de pasteles de pisos también. ¿Por qué? Porque la estructura, ese pastel armado, tuvo mínimo 12 horas de nevera, tuvo tanto tiempo de nevera que aunque la parte de afuera de ese pastel, cuando haga el viaje, cuando esté ahí las primeras horas expuesto en la mesa del cliente, aunque la cobertura del pastel, la parte de afuera, empiece a llegar a temperatura ambiente, lo más importante es que el núcleo del pastel, la parte de adentro de ese pastel está súper frío porque tuvo mucho tiempo de nevera. Entonces el núcleo es la estructura y eso tarda muchas horas a llegar a temperatura ambiente, ¿vale? Y es por eso que el pastel queda ahí intacto por horas cuando la estructura está bien hecha, queda ahí expuesto. Obviamente que, como vas a ver mañana, la cobertura es muy importante, ¿no? Tener una cobertura estable que aunque llegue a temperatura ambiente, principalmente en altas temperaturas, la decoración se mantenga ahí toda intacta, pero eso es tema para la clase de mañana. Porque hoy ya aprendiste todo eso que es los primeros pasos y muy importantes para tener un pastel alto, seguro y profesional. Y ahora sí, ahora después de aprender sobre toda esa estructura, necesitas aprender a preparar una cobertura, ¿vale? Una butterqueen, entender sobre una cobertura que te permita tener esta tranquilidad. Recuerda, el pastel queda parado por la estructura, eso hace con que tu pastel sea seguro, pero tener una buena butterqueen hará con que tu pastel luzca mucho más profesional, quede estable ahí con todas esas decoraciones estables, tenga un sabor rico también, que no tenga sabor a mantequilla. Todo eso, aprender todo eso es lo que te hará ser profesional, es
es lo que te hará ser reconocida, entregar un pastel profesional. Y es por eso que sin la segunda clase del curso será imposible avanzar, así que no te la pierdas. La segunda clase vamos a hablar sobre la Butter Queen en la práctica mismo, la clase de mañana. ¿Recuerdas cuando yo te dije que al principio de la clase, ahora vamos a la parte buena también? Alguien aquí podía ganar una beca gratuita del programa MDP. Entonces presten mucha atención a lo que tienen que hacer ahora mismo, ¿vale? Tienes que pulsar en el link que está en la descripción aquí abajo de esta clase. Cuando termine la clase, pulsa en ese link que está aquí abajo y confirmen asistencia, confirmen que estuvieron aquí. Cuando hagan eso, yo recibiré un mensaje indicándome de que ya has confirmado tu presencia, ¿vale? En la última clase del curso, que será el domingo, yo voy a hacer un sorteo en vivo para una beca del programa MDP y solo participarán de ese sorteo y podrán ganar quien confirme asistencia en todas las clases. Solo participarán quien confirme en todas las clases. Y aparte de que mira todo lo que aprendieron hoy, imaginen lo que serán las próximas. Esa fue solo la primera. Por eso deben confirmar en todas, ¿vale, reinas? En todas esas clases. Porque tú no llegaste aquí por casualidad. Hoy no solo aprendiste todo sobre bizcochos, rellenos, estructura, sino que empezaste a reconstruir algo mucho más grande, que es tu confianza en ti misma y en el poder de tus manos para transformar pasteles comunes en pasteles profesionales. Quizás por primera vez te diste cuenta, estás viendo de que sí es posible, aunque tengas miedo, incluso empezando de cero, casi de cero, con lo que tienes hoy. Y si crees que no tienes tiempo, déjame recordarte algo. No se trata de tener tiempo libre, se trata de ir paso a paso. Con 30 minutos, 1 hora al día, ya puedes empezar a cambiar tu historia, a cambiar y realizar tus sueños. Sí, reina, tú tienes una historia. Sí, tú eres capaz y yo confío en ti, confío en cada una de ustedes. Y sí, tú tienes un propósito y yo estoy aquí para recordarte que tus sueños valen la pena, que tu fuerza es real y que tu ciudad necesita tus pasteles. Esa de aquí fue solo la primera clase. Yo quiero darte muchísimo más. Solo imagina lo que pasará cuando aprendas a dominar la Butter Queen en la práctica. Así que no dejemos que esa energía pase, que se apague esta energía. No se rindan otra vez. Vuelvan mañana a la clase 2. Hagan todo lo que tienen que hacer por ustedes, por vuestra familia, ¿de acuerdo? Reinas, ¿puedo contar con ustedes? Comenta ahí en el chat. Soy segura, porque yo voy a convertir a cada una de ustedes en una reina del Butter Queen. Así que quiero ver muchas coronas ahí en el chat. Coronas de reinas, de reyes. Un beso muy grande y nos vemos en la próxima clase.